Lección número 12. Escuela sabática. Los acontecimientos finales de la tierra. En la clase anterior estudiamos una bestia que surge del mar, que es el papado, y una bestia que surge de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, que se alían para pelear contra los hijos fieles de Dios. En el marco de este contexto, vamos a estudiar en este video estos acontecimientos finales de la tierra. Bajo este marco de unión de alianzas entre el papado y Estados Unidos, en ese contexto estudiaremos en este video tres eventos del tiempo del fin muy importantes. Tres eventos que van a surgir en este tiempo de ahora hacia el futuro, que es el sellamiento, la lluvia tardía y el fuerte clamor. Entonces vamos a empezar con el versículo clave de este estudio que vamos a tener, que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 23. Dice la palabra de Dios: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dividiremos esta lección en tres secciones, que son básicamente tres eventos finales que vamos a estudiar en esta ocasión. Por supuesto que hay otros eventos más, pero hoy nos vamos a dedicar en primer lugar en la primera sección, que lleva por título el sellamiento. Y en segunda sección llevaremos la lluvia tardía. Y en la última y tercera sección estudiaremos el fuerte clamor. Vamos entonces con nuestra primera sección, el sellamiento. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El contexto de esta pregunta es el sexto sello. Y de acuerdo a la Biblia, el sexto sello va desde el cumplimiento de las señales, como el sol, la luna, como las estrellas, y viene hasta nuestros días y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En medio de este periodo y en la parte final se hace esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta para esta pregunta está en Apocalipsis capítulo 7. Así que vayámonos a nuestra Biblia y leamos Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es: los sellados. Y estos sellados en Apocalipsis 7, versículo 3, son llamados los siervos de nuestro Dios. Ellos han sido sellados con el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es ese sello del Dios vivo? En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, nos dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y en el mismo libro de Ezequiel, en el mismo capítulo 20, versículos 19 y 20 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De acuerdo a estos textos, Dios tiene una señal, un sello entre Dios y su pueblo, y ese sello es el día sábado. Y en el tiempo final, según el contexto de Apocalipsis capítulo 7, juega el sábado un rol importante dentro del gran conflicto. ¿Y esto por qué? Porque el sábado es un día de adoración. Y el tema central de la crisis final de este mundo tiene que ver con la adoración. ¿A quién adora el hombre entonces? ¿Adora a Dios o adora a la bestia?
Para adorar a Dios y evidenciar que adoramos a Dios, de acuerdo al contexto profético, se evidencia esta adoración en obediencia a los mandamientos de Dios y la adoración a Él en el día sábado. Pero, así como Dios tiene un sello, el enemigo de Dios, el diablo, también ha establecido un falso día de adoración que en el tiempo final juega también un rol muy importante y que se constituye así como la marca de la bestia. Vamos entonces a ver este paralelo entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Si leemos Apocalipsis capítulo 7, 2 y 3, como habíamos leído, el sello de Dios, que es el sábado, dice la palabra: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, este es el sello de Dios. Estamos leyendo un libro que es altamente simbólico. La referencia del sello no es algo literal, que se grabará así como se dice en la frente, de una manera literal. Es de una manera simbólica que explica una gran realidad que va a acontecer de una manera tangible. Este es el sello de Dios, que es el sábado. Así como el sello de Dios, la marca es de la bestia también. Así como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, vemos que aquí encontramos que el mundo está polarizado en 2 grupos: los que adoran a Dios en el día señalado por Dios y los que adoran a la bestia en un día establecido por la bestia. Entonces, ¿qué decisión ha de tomar el ser humano? ¿Obedece a Dios o finalmente lo desobedece? ¿Cómo es que entonces los hijos de Dios reciben este sello del Dios vivo? Voy a compartir aquí una frase del libro del conflicto de los siglos. Página 663, dice el Espíritu de Profecías: mientras la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al 4.º mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, recibirán la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirán el sello de Dios. El gran conflicto es la adoración. Y esa adoración no es por palabra, no es porque las personas dicen yo adoro a Dios. No, no se trata de la palabra, se trata de la obediencia, como lo hemos leído en el conflicto de los siglos, de la obediencia del ser humano hacia Dios, que se manifiesta en la observancia, en guardar el día sábado. Entonces, de acuerdo a la cita que hemos leído, los que obedecen a Dios reciben el sello de Dios y los que desobedecen a Dios entonces reciben la marca de la bestia. Seguimos leyendo otro párrafo del conflicto de los siglos, página 439. Dice el Espíritu de Profecía: la imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la oposición de sus dogmas. Una ley para adorar a la bestia. ¿Cómo se adora a la bestia? Con su marca, o sea, el domingo, y es el día de adoración a la bestia. Quiero que quede bien en claro todo esto. Esto no quiere decir que hoy los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Aún no. Mira lo que dice el Espíritu Profecías. Evento de los últimos días, página 190. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será,
sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Ahora todavía no, pero llegará el fin y se impondrá así la adoración a la bestia y se impondrá su marca y el que no lo acepte la marca no podrá comprar ni vender. A pesar de esto y con mayor urgencia, los hijos fieles de Dios amonestan al mundo con el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10 y el versículo 7 nos dicen: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Por eso temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se teje aquí el centro del gran conflicto: la adoración a Dios o la adoración a la bestia, la adoración en el sábado o la adoración en el domingo, el sello de Dios o la marca de la bestia. Los que rechazan el mensaje de los tres ángeles recibirán la marca de la bestia. Los hijos fieles de Dios recibirán el sello del Dios vivo. En los tiempos del fin será un momento terrible. Habrá persecución, habrá leyes dictadas en contra de los hijos de Dios, pero Dios llama a sus hijos a poder confiar en Él. Y yo te hago una pregunta: ¿tú confías en la protección divina? ¿Confías que tu vida está seguro en las manos de Dios? ¿Agradeces tú a Dios por sus cuidados? Manifiesta en este momento agradecimiento a Dios diciendo: gracias Dios por tu protección. La protección de Dios no solamente la podemos ver en los tiempos finales, sino que aún ahora en este tiempo vemos cómo Dios protege a sus hijos. Así que si tú quieres dar tu gratitud a Dios, te invito a que hagas una oración y agradezcas a Dios diciendo: gracias Dios por tu protección. Entonces vemos aquí que el sellamiento tiene que ver con el sábado. Se ha establecido en esta tierra como un día especial de adoración y que en el marco del gran conflicto, en el marco de esa alianza de las bestias que surge levantadas por el dragón contra los hijos de Dios, el sábado constituye un día especial porque es un día de adoración y de lealtad a Dios. En medio de este panorama de engaños y alianzas del enemigo para llevar a la humanidad a la condenación, a la perdición y a la destrucción, entonces Dios nos promete una lluvia tardía sobre este mundo. ¿Con qué finalidad? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en nuestra segunda sección: la lluvia tardía. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 23 nos dice: porque vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En los tiempos bíblicos, como suele ocurrir hoy en día en la agricultura, las personas que se dedican a esta actividad pueden sembrar su semilla y esperar que llegue una primera lluvia para poder germinar esa semilla que ha sido sembrada o plantada y pueda producirse la planta o el crecimiento, que haya una germinación y se espera una lluvia previa a la cosecha. Una lluvia tardía para que madure el fruto y entonces pueda ver una gran cosecha. Esto es lo que espera todo agricultor. Y esto, sin lugar a dudas, en los tiempos bíblicos, quienes se dedicaban a esta actividad podían entender básicamente el significado de esta lluvia. Porque además, la presencia de la lluvia implicaba un significado de bendición de parte de Dios. Y la ausencia de la lluvia, es decir, la sequía, tenía un significado de maldición de parte de Dios para el pueblo por causa de la desobediencia.
Así que entonces, bajo este contexto de significados, el profeta Joel está presentando esta metáfora de simbolismo en una profecía diciendo de parte de Dios: enviaré lluvia temprana y tardía y lluvia tardía. ¿Y a qué se refería el profeta Joel? Nosotros seguimos un principio de interpretación que es claro en la Biblia y que todos debamos seguir para comprender las profecías bíblicas, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es por eso que el mismo profeta Joel dice a qué se refiere en torno a la lluvia temprana y la lluvia tardía, y lo que explica en el mismo capítulo 2 de su libro en el verso 28. Leamos qué es lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿De qué está hablando entonces el profeta Joel? El mismo verso 28 lo explica. Esa lluvia era símbolo de la venida del Espíritu Santo a la tierra. ¿Y cómo se cumpliría eso? Cuando Jesús estuvo en la tierra, él narró una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y Jesús dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús después explica el significado de esta parábola. Mateo capítulo 13, versículos 19 y 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, la semilla que ha sido sembrada es su palabra. Es decir, Jesús vino a este mundo a sembrar la semilla, a sembrar su palabra. Jesús vino a este mundo a sembrar su evangelio. Después de que la semilla haya sido sembrada, ¿qué es lo que se espera? Se espera que llegue la lluvia temprana para poder germinar esa semilla que ha sido sembrada. Y se espera más adelante una lluvia tardía para que madure el fruto. Y se espera una gran cosecha después. ¿Y cómo se cumplió eso? En el libro de Hechos capítulo 2 verso 1 al 4 nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las personas que vieron esto, algunos quedaron sorprendidos, ya que eran personas que no tenían una educación tan privilegiada como otros en la sociedad lo tenían. Pero estos comenzaron a hablar en otros idiomas. Algunos que no lo entendían porque no era el idioma que ellos hablaban, argumentaron muchas cosas.
Argumentaron de que estos hombres tal vez estaban ebrios. Mas Pedro se levanta y explica lo que está sucediendo. Y mira lo que dice en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Las lenguas que ellos estaban hablando eran de otros idiomas, y había gentes que estaban allí, que habían venido de diferentes lugares o de otras partes del mundo. Entendieron lo que ellos estaban hablando en su propia lengua. Y es por eso que Pedro aclara y dice, aquí con esto que ustedes están viendo se está cumpliendo una profecía. Ellos no están ebrios, sino que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cita textualmente a la profecía de Joel. ¿Qué se estaba cumpliendo allí? La lluvia temprana. ¿Y por qué se estaba cumpliendo la lluvia temprana? Por una sencilla razón. Jesús es el sembrador. Él vino a esta tierra, sembró su semilla y se fue, ascendió a los cielos. Entonces, cuando Jesús fue entronizado en el cielo, Jesús envió a su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la evidencia de que Jesús fue entronizado, de su sacrificio fue aceptado en favor de la humanidad. La evidencia de ello era la venida del Espíritu Santo a esta tierra. ¿Y qué es lo que ocasionaría la venida del Espíritu Santo a esta tierra? Ocasionaría que esa palabra, esa semilla que fue sembrada por Jesucristo, ahora iba a germinar, comenzaría a crecer y a través de la experiencia de los discípulos que comenzaron a hablar otros idiomas, el Evangelio de Jesucristo fue llevado a otras partes del mundo. De tal forma que aún en el discurso de Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, verso 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das cuenta lo que la Biblia dice? Los que recibieron su palabra, tal cual como el Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador, y presenta que la semilla es su palabra y el buen terreno es aquel que recibe su palabra. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000. Hechos capítulo 4, versículo 4. Todo esto es el cumplimiento de la lluvia temprana. Pero el profeta Joel dice que también vendrá una lluvia tardía. ¿Qué es lo que produce la lluvia tardía? La lluvia tardía madura el fruto para una gran cosecha. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículos 14 al 16 nos dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz a aquel que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Cómo es que ese fruto ha llegado a estar madura? Ha llegado a estar maduro porque vino entonces una lluvia tardía, que es la venida del Espíritu Santo en el tiempo final, de una manera especial para que el pueblo de Dios, así como en el Pentecostés salieron a predicar al mundo entero, aquí en el tiempo final el pueblo de Dios también anunciará el Evangelio de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, y así entonces preparará el fruto para la gran cosecha de Dios. ¿Cuándo se produce esa cosecha? En la segunda venida de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que presenta el libro de Apocalipsis. Por eso es que es representado a Jesús viniendo en los cielos con una hoz aguda en su mano. Y la orden que recibe es cegar porque la tierra está madura. Y esto es gracias a la obra del Espíritu Santo.
Por eso es que en esta segunda sección la lluvia tardía, de igual manera como la fue la lluvia temprana, es el Espíritu Santo concedido a los hijos de Dios para cumplir con esta misión que Dios ha encomendado. ¿Qué es lo que se logra al recibir la unción del Espíritu Santo en la lluvia tardía? Lo que se logra es un fuerte clamor. Y esta es nuestra tercera sección, el fuerte clamor. Leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando Jesús prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Es decir, la lluvia temprana, que pudo ser hecha gracias a la venida del Espíritu Santo, y que el Evangelio germinó en el mundo gracias a la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo? Viene con poder, otorga poder a sus hijos para predicar el Evangelio. Entonces, en el tiempo final, antes que el mismo Jesús que sembró su semilla venga a cosechar su fruto, entonces también el Espíritu Santo, que es también la lluvia tardía prometida, y cuando descienda sobre sus hijos de Dios, va a otorgarle el poder para culminar con la predicación del Evangelio. Por eso dice, vi a otro ángel que descendió del cielo con gran poder. Y el resultado de eso es que la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. En el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una profecía que se va a cumplir, la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios. ¿Y por qué va a ser alumbrada con la gloria de Dios? Porque el Espíritu Santo ha descendido sobre los hijos fieles de Dios que están proclamando este mensaje de la caída de Babilonia que se suma al mensaje de los tres ángeles. ¿Qué es la gloria de Dios con la cual el mundo va a ser alumbrada? Moisés, ¿se acuerdan ustedes que Moisés tuvo una entrevista con Dios? Y en la conversación con Dios, Moisés le pidió ver su gloria, y Dios le dijo que iba a ver su gloria. Y entonces Moisés es colocado en un lugar especial en la montaña. Y luego Jehová pasó delante de él proclamando su nombre. ¿Cómo así? ¿Qué es el nombre de Dios? Pues el nombre de Dios refleja el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando Dios proclama su nombre, está proclamando su carácter. Cuando la Biblia dice que la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios, es porque los hijos de Dios están dando este fuerte clamor. Y no solamente a viva voz, no solamente por un mensaje en sus palabras, sino a través de su testimonio, demostrando su fidelidad a Dios, demostrando el carácter de Dios. En el Espíritu de Profecías, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 36, nos dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47-48, también nos dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevarán fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta entonces cómo la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios?
Esto es gracias al poder transformador del Espíritu Santo, que viene con poder para actuar en la vida de los hijos fieles de Dios, que se mantienen leales en un contexto de disturbios, en un contexto de aflicción, de persecución, de leyes que han sido emitidas en contra de ellos, pero que se levantan seguros y confiados en la promesa divina para dar ese fuerte clamor al mundo entero con el mensaje de la caída de Babilonia, del llamado de Dios, de no adorar a la bestia y a su imagen para así obtener su marca, sino adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, adorar al Dios en el día señalado por él. De esta manera, estos hombres y mujeres, hijos de Dios, fieles y ungidos por el Espíritu Santo, están alumbrando la tierra con la gloria de Dios. Es decir, han reproducido en sus vidas el carácter de Cristo. Y es por eso que el grano ha sido madurado. Y entonces Cristo se prepara para venir a reclamarlos como suyos. Jesús viene para una gran cosecha final. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el fuerte clamor, mis queridos hermanos, la predicación del Evangelio en todo el mundo, que hace madurar al fruto y prepara la tierra para la gran cosecha final que Dios hará.